Y bueno, la consigna es orar en este lugar, en la explanada del Zócalo, porque pues es el centro del país, están las autoridades federales radicadas aquí en la ciudad y venimos a orar. Les queremos invitar, mis hermanos, para que tengamos mucho cuidado este 2024, si es que el Señor nos lo permite llegar a las próximas elecciones. Pues tengamos mucho cuidado, mis hermanos, porque nosotros como cristianos debemos visualizar dos situaciones. Bueno, una, la corrupción económica, la corrupción material, y también, mis hermanos, pues en otro aspecto es la corrupción espiritual, que vamos, yo hago estas dos diferencias por lo que se refiere a la corrupción económica, porque pensamos que en eso radica la corrupción, en cuestiones monetarias, en cuestiones de dinero, y así lo vemos, cerrado de ojos, nada más, como que eso fuera la corrupción. Pero no es así, mis hermanos. La corrupción también se da desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral. ¿A qué me refiero? Que este gobierno se jacta de que tienen moral y que no son corruptos, pero realmente, mis hermanos, yo creo que hay muchas situaciones muy delicadas por lo que se refiere a la corrupción espiritual. Una de ellas es pro aborto. La segunda es todo lo relacionado al género, todo lo referente al género, en el que se involucran adultos de la tercera edad, adultos, jóvenes y a los menores. Bueno, mis hermanos, pro feminismo, la educación en la que se enseña a los niños todo lo concerniente al género, llegando al extremo de enseñar cuestiones de brujería, hechicería, satanismo en los libros de texto. Bueno, cambiar la mentalidad, sobre todo los menores, en que ellos pueden, no es quiénes son, sino qué sienten ser. Todo eso, hermanos, es corrupción. Todo eso es corrupción. Y bueno, la violencia, donde a la policía, a la Guardia Nacional y al Ejército los mandan a cuidar aduanas, los mandan a cuidar aeropuertos, intereses políticos, y la violencia se ha incrementado. Entonces hay mucha gente que pues lo han privado de la vida, y cada vez ha ido en aumento. Y esa sangre de los bebés que interrumpen la gestación clama hasta el tercer cielo, así como aquellos que han sido privados de su vida, que están desaparecidos, que no los encuentran, y que no le invierten, y que al gobierno no le interesa si
Sufren las madres de familia, los esposos, las esposas, por la desaparición o por el fallecimiento de un familiar a causa de la violencia. Me refiero a cuestiones pues de privaciones de la vida. Es uno de los países más violentos, México. Y este sexenio tiene una cicatriz como el más violento en muchos años. Y si las autoridades no hacen algo para evitar esa violencia, se hacen cómplices. Es como decir que un expresidente fue muy corrupto y que hizo muchas cosas y que no lo detienen. Pues si es corrupto y no lo detienen, pues son cómplices, simple y sencillamente. Bueno, a lo que voy en concreto, mis hermanos, es que hay mucha violencia, mucha maldad. La candidata o precandidata para la presidencia, Claudia Sheinbaum, ella en su gobierno cuando estuvo como jefa de gobierno, promovió que los niños se podían vestir de niñas y las niñas de niños. Y ella dio un inicio a un hospital que está enfrente de Canal 11, donde los niños pueden ser tratados, operados para que sean niñas y las niñas, niños. Si usted quiere ir a visitar eso, ahí está. Búsquelo en los periódicos, en las redes sociales, y usted se va a enterar de que hay ese hospital para atender a gente con esa ideología. Las partidas presupuestales que se destinan a situaciones de ideología de género, libertad de género, en lugar de invertirlo para la gente necesitada, lo invierten para favorecer esas ideologías. Pues eso va en contra de la naturaleza, va en contra de la palabra de Dios, y todo eso es una corrupción espiritual, es una maldad, es pecado. Y aunque se estrenen pues los aeropuertos, trenes, bosques y todo lo que ustedes quieran ver en este sexenio, pues ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si su alma se pierde? Este señor López Obrador, que no ha promovido una iniciativa de ley a favor de los niños, a favor de la familia, a favor de la vida, tristemente tendrá que dar cuenta aquí y en la presencia del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Y también de esta señora Claudia, que ha dado mucha apertura a la libertad de género y a la cuestión del aborto. Se jactan cuando se hace una iniciativa de ley y se aprueba, ¿no? Se ponen felices por los matrimonios con personas del mismo sexo, porque va creciendo la destrucción del ser humano y ellos se alegran porque pasaron esas leyes, pero no crean leyes para cuidar la identidad del ser humano, leyes para cuidar a la familia, por el contrario. Y si no promueven alguna ley, o en su caso aprueban, pues son cómplices. Pero este año 2024, si Dios nos permite, nosotros, hermanos, si Él nos permite vivir este 2024, es delicado porque muchos cristianos se involucran declarando su favor, declarando estar favorecidos, ser alineados a ese tipo de políticas, y se hacen pactos. Imagínense que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que sea pro aborto. Pues no checa. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida y esté a favor de gente que está en contra de los niños.
de la identidad de los niños. Pues no, no es así. Y si nosotros votamos por ellos, nos hacemos cómplices. Y viene castigo para nosotros, para el país, para la congregación, para la familia. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo con ellos. Entonces no nos quejemos si nosotros estamos a favor de ellos. Llámese cualquier partido, porque yo no estoy a favor o en contra, sino simple y sencillamente queremos resaltar la política mundial que se está imponiendo y que estas personas que son títeres de la élite mundial llevan a cabo esas políticas. Por ejemplo, la partida presupuestal para la libertad de género. Bueno, pues eso es un mandato de la élite mundial. Y si no lo hacen, pues sancionan. Por eso es que ha crecido mucho la marcha de la libertad de género. ¿Por qué? Porque le invierten dinero, le invierten la economía, los permisos, publicidad. Y si nosotros estamos declarando nuestra voluntad a favor de ellos, nos hacemos cómplices. Entonces no nos quejemos. Debemos pensar y pedirle al Señor para ser dirigidos y no mezclarnos con todo ese tipo de políticas, sea del color azul, sea del color café, naranja, verde, del que sea. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Que el Señor tenga misericordia de López Obrador, porque pues Él ha dicho que es cristiano, pero dentro de su cristianismo dice que el Señor Jesús pues es humanista. No, el Señor Jesús es Dios, el Salvador del mundo. Y Él, bueno, pues lo compara igual que con el Che Guevara. Por eso su hijo menor se llama Jesús Ernesto. Jesús, porque lo quiere comparar con el Señor Jesús, y Ernesto por el Che Guevara. Bueno, si Él es cristiano, ¿por qué no ha puesto un alto a la violencia, a la cuestión del pro-aborto? Si Él es cristiano, ¿por qué no ha puesto una restricción a la libertad de género? Y Él consiente todo eso. Si Él lo consiente, es cómplice. Tengamos cuidado, mis hermanos. No cambiemos nuestra bendición por una ayuda económica, por una ayuda económica. No cambiemos nuestra salvación, no cambiemos nuestra primogenitura. Que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, hermanos, y nos abstengamos de mezclarnos. Cada vez que el pueblo de Israel se mezclaba, venía castigo, venía sanción. ¿Por qué? Porque se alejaban de la obediencia al Altísimo, al Todopoderoso. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bueno, vengo aquí con mi hija, Camila Shalom, y vamos a terminar de dar la vuelta y vamos aquí a la explanada y vamos a orar. Tengamos cuidado con nuestras preferencias políticas, no nos involucremos, porque si no, hermanos, nos hacemos cómplices, y si nos hacemos cómplices, entonces no nos quejemos. Bendiciones para todos, y oremos por México, y no nos mezclemos con políticas que van en contra de la naturaleza y en contra de los principios bíblicos, porque nos hacemos cómplices. México para Cristo. Para que México sea para Cristo, tenemos que orar, predicar y no mezclarnos.